Estimados estudiantes, hola otra vez. En esta ocasión voy a hablarles del tema relacionado con hidratos de carbono. Recuerden que este es un tema muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con las 4 biomoléculas que se estudian puntualmente en la química, tanto su estructura química como su metabolismo. Entonces, les pienso hablar sobre esta biomolécula, la primera, en la cual, como ustedes saben, es importante ya que es una fuente obviamente de energía. Además, podemos decir que tiene una parte estructural, una parte de ciertas estructuras y tiene también la capacidad de tener una función de tipo informativa que vamos a intentar hablar un poco sobre la estructura normal de estas, cómo se hacen, y luego simplemente hablar un poco de los monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos, aunque ustedes saben que los hidratos de carbono, pues obviamente se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y los glucoconjugados, ¿sí? Intentaremos hablar rápidamente en ciertos puntos que, como les digo, en el chat me dieron cierta pista para poder hablar. Entonces, hablando un poquito de las generalidades que tiene estos hidratos de carbono, recuerden que son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Esto quiere decir que, obviamente, cuando hablo de aldehídos y cetonas, son los grupos funcionales característicos de estos hidratos de carbono. En el caso de las aldosas tenemos los grupos aldehídos y en el caso de las cetosas tenemos los grupos cetonas. Y son polihidroxilados porque obviamente tienen en su estructura gran cantidad de grupos OH. ¿Sí? Entonces, esa es por definición el concepto de hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces, como les digo, dependiendo de su grupo funcional, es importante que ustedes sepan reconocer los grupos funcionales, se dividirán obviamente en aldosas, ¿sí? O cetosas. Entonces, si ustedes escuchan el término polihidroxialdehído o polihidroxicetona, pues tienen que saber que en su estructura van a tener aldehídos con grupos H, ¿sí? O grupos cetonas con el OH, ¿no? Otra situación importante es que otro concepto que podría ser también de ayuda para ustedes es como lo definen a nivel del carbono. Lo mismo que anteriormente visto, son hidroxialdehídos o polihidroxicetonas o compuestos que se conducen a ellos, ¿cierto?, por hidrólisis. Esto es claro. Recuerdan que cuando vimos en el agua, una de las particularidades era que es bien reactivo, pero tenemos como ejemplo la hidrólisis permite romper, ¿cierto? Entonces, tiene otra funcionalidad del agua. Bien, siempre van a responder esta fórmula. N es un número X, por ejemplo, si estamos hablando de la glucosa, si N vale 6, va a ser 6, ¿cierto? Carbonos, ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos, y el oxígeno será 6. Recuerden que estos subíndices que están aquí, ¿no?, el N se va a ir multiplicando por esto, ¿no? Entonces, dependiendo del número que tenga N, pues vamos a ir sacando los diferentes carbohidratos, ¿sí? Esa es la fórmula química que corresponde a los hidratos de carbono. Obviamente es importante decir que también participan en los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Eso quiere decir, estamos hablando cuando están distribuidas en las plantas, ¿no? Entonces, es
importante aclarar esta situación, ¿cierto? Ahora, otra situación clave, vamos siguiendo sobre las funciones. Algunos de ustedes también me preguntaron algún tipo de función, entonces obviamente les voy a hablar rápidamente de esto. Las funciones tanto bioenergéticas que corresponden al hidrato de carbono tienen que ver mucho con la glucosa y el almidón. Obviamente la glucosa porque es un combustible, ¿no es cierto?, de consumo todos los días lo tenemos, el almidón que sale, ¿no es cierto?, y el glucógeno que es para plantas y animales. Obviamente, ¿de dónde proviene todo esto? Ya lo vamos a ver. En nuestra dieta viene del pan, viene del trigo, de la cebada, del arroz, ¿no es cierto? Entonces esto es importante para que nosotros podamos degradarlo hacia la glucosa, que es lo que realmente nosotros, ya sea sacarosa, o sea amosa, o sea la lactosa, cualquiera de estos, tenemos que ingerirlo en nuestra dieta normal. Cuando vemos la parte estructural, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la celulosa, en la planta, las paredes de estas células que se encuentran en las plantas, o miren como está acá, en los caparazones de estos escarabajos, este tipo de artrópodos que tenemos, ¿sí? Que se lo pueda estar estudiando por ahí. Entonces, es importante esto también. Y la parte informativa, obviamente, esto tiene que ver muchísimo con, en este caso, el DNA y el RNA. Los monosacáridos, por ejemplo, que ustedes van a estudiar, la ribosa y la desoxirribosa tienen una cierta diferencia, ¿cierto? El uno tiene hidrógeno y carbono y el otro no. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos, pero cada una de esas tiene una función clave en lo que es el DNA y el RNA, que son la desoxirribosa. ¿Sí? Es una manera, por ejemplo, de decir que forman parte de estos dos componentes muy importantes dentro de nuestro cuerpo. Bien, aquí todas estas estructuras que se encuentran alrededor de las células, ¿sí? Estas de aquí son receptores. Los receptores que están en la membrana. Los receptores que están en la membrana que permiten, o marcadores, hablando acá de reconocimiento, en donde obviamente los carbohidratos se conjugan con ciertas proteínas que están aquí en el interior. Digamos que esta es la membrana celular, ¿cierto? Pues aquí está el mosaico de cómo está estructurada. Una membrana está compuesta por ácidos grasos fosfolípicos y nuestras proteínas están pasando de ese espacio, o sea, de acá afuera hacia adentro, de acá afuera hacia adentro. Estas proteínas son integrales porque pasan eso, pero a su vez esta proteína está configurada con estos lípidos y además con estos carbohidratos. Entonces esto se conoce como una glucoproteína, ¿sí? Como una glucoproteína. Este es un grupo configurado, ¿no es cierto? Y esta herramienta de reconocer, por ejemplo, ya sea una bacteria, sea un cuerpo, sea una hormona, sea otra misma célula, sea una toxina, sea un virus, ¿sí? Pasa información sobre esto por medio de esta proteína ingresa al núcleo para, obviamente, cambiar una configuración, enfermarla, bueno, en fin, lo que sea. ¿Sí? Hay también proteínas que no son integrales, son periféricas, por ejemplo, pero que también están adheridas a ciertos carbohidratos. Por eso es que es otra función clave la de información, traspaso de información. Eso como marcador de reconocimiento que forma parte de estos moléculas importantísimas en nuestro cuerpo, valga la redundancia, como son los DNA y el RNA. ¿Sí? Espero que quede claro esta
Asimismo, llegando ya a la parte de clasificación, tenemos que ver, obviamente, su parte muchas cosas para que ustedes vayan entendiendo, lo voy a hablar rápidamente. Tenía muchas dudas de dónde salían las salidas de estos pues fácil, vamos a aclarar. Obviamente, las salidas se dividen en azúcar y citosas. Cuando hablamos de un azúcar, tenemos que reconocer dos tipos de estructuras, los monosacáridos y los oligosacáridos. Y cuando hablamos de monosacáridos, estamos hablando de los monómeros de azúcar, es decir, los que se componen de un grupo aldehído, como les dije, que son las aldosas, o la cetona, en el caso de la cetosis. Cuando hablamos de un oligosacárido, ya no es una unidad, son más unidades. Es decir, lo mismo que las proteínas y las aminoácidos, ¿no es cierto? Que hemos visto las proteínas, donde obviamente un oligosacárido se compone de 10, 15, ¿no es cierto? Carbohidratos unidos, entonces se le va a llamar poliprefijo. Entonces, si son 2, serán disacáridos. Si son 3, trisacáridos, ¿cierto? Tetra, penta, hexa y octa, 10, 12, por ahí. Pero si son más de unos 20, 30, 50, estamos hablando ya de los polisacáridos. Son azúcares mucho más grandes, ¿sí? Y aquí les estoy hablando. Cuando hablamos de un monosacárido, hablamos de un monómero, que puede ser, pues, según el grupo funcional que posea el azúcar. Es un monómero, una unidad. Tienen más de 2, ya pues considerados oligosacáridos, miren, hasta 11 más o menos. ¿Sí? Cuando tenemos más de 2 hasta millones de monómeros unidos, estamos hablando ya de un polisacárido. Entonces, esto es importante aclararlo para que ustedes puedan lo definir. Y finalmente, quisiera ver un poquitín de cómo se va estructurando las unidades monoméricas, ¿no es cierto? Pero un monosacárido, ¿no es cierto? Son las unidades elementales de los carbohidratos. Estas se sintetizan a partir de los secundarios que se obtienen de CO2 y agua. ¿En dónde? En la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, hay dos clasificaciones, de acuerdo al número de carbonos o de acuerdo al tipo de función del carbono. Es importante. Primero, si estamos hablando del número de carbonos, si son 3, se llamará trióxido. Si es 4, tetróxido. Si es 5, pentóxido. Y si son 6, se llamará fósforo. Tienen 6 carbonos distintos y eso se reconoce como mejor. Miren, entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo se les puede denotar? Esta es una estructura de Fischer, que tiene la parte lineal, y los cruces, el punto lineal, es un carbohidrato, perdón, un carbono, ¿sí? Un carbono. Entonces, ustedes para ir estudiando las estructuras tienen que ver las posiciones que tienen los OH, ¿sí? En la glucosa, el OH en posición 3, por ejemplo, entonces, posición 1, carbono 1 del aldehído, ¿verdad? Carbono 2, carbono 3, está el OH. En una barato se va a tener el carbono 3 y 4 el OH. Y en una 3 se va a tener el carbono 2. Entonces, es una manera de cómo pueden ustedes ir sacando los estudios. Lo mismo para la cetona, para la cetosa, perdón, la fructosa es el compuesto, el elemento más importante. ¿Sí? Y pues aquí están llamando un poco según su estructura. Entonces, una aldotriosa, ustedes ahora saben que es aldo, polio, glicoaldehído y triosa, que son 3 carbonos. Y así con todas las demás. Lo mismo es para la cetona. Cetotriosa, cetotrosa, cetopentosa. Cetona más la pentosa. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente.